Y continuamos aquí en Buenos Días Wall Street. Y tras conocer la noticia que ha sacudido a Estados Unidos, hablamos del asesinato de Charlie Kirk durante un acto en Utah. Queremos ahora dar un paso más allá de los hechos para poder entender quién fue él y qué significa esta tragedia en un país que se encuentra profundamente dividido. Y es que Charlie Kirk no solo era un nombre en la política, fue un líder juvenil y una voz que marcó con fuerza el debate ideológico en los últimos años. Su muerte abre preguntas sobre la violencia política, la polarización y sobre todo sobre la libertad de expresión. Para analizar este tema y reflexionar sobre el legado que está dejando y las implicaciones de lo ocurrido, nos acompaña hoy Lorena Céspedes. Ella es periodista, quien está aquí para ayudarnos a mirar más de cerca la vida de Charlie Kirk y el impacto de su trabajo y también ese mensaje que deja este episodio para lo que es la democracia estadounidense. Lorena, bienvenida nuevamente. Hola Vanessa, hola Alejandro, un gusto conectarme con ustedes hasta ahora y con la audiencia que ya desde muy temprano nos acompaña. Muchas gracias, Lorena. Y mira que esta entrevista es muy importante porque muchas personas, y lo voy a reconocer, yo no sabía o no sé quién es Charlie Kirk, y por ello es que hemos realizado esta entrevista para aquellas personas que desconocen. Así es que en esta entrevista queremos que nos expliques quién era Charlie Kirk y cómo es que llegó a convertirse propiamente en una figura central de la política conservadora aquí en los Estados Unidos. Bueno, Alejandro, como tú lo dices, bueno, para quienes no lo conocían, Charlie Kirk, quien tenía 31 años en el momento de su asesinato el día de ayer, fue un activista conservador y un líder político desde muy joven. Con solo 18 años, Kirk pues fundó The Turning Point USA, una organización que se dedicaba a llevar, digamos que la visión conservadora a los campus en los Estados Unidos. Entonces, desde muy joven, desde el 2012, digamos que Kirk forjó una carrera meteórica, vamos a decirlo, se convirtió pues en conferencista, publicó 2 libros, creó un podcast que tiene millones de seguidores y en tiempos más recientes, digamos que se hizo mucho más conocido porque se convirtió en una de las caras más visibles, más conocidas y diría yo en una pieza fundamental en el triunfo más reciente de Donald Trump durante las últimas elecciones, ¿no? Em, entonces es como, era todo un líder alrededor del movimiento juvenil conservador, alrededor pues del movimiento MAGA y de Donald Trump. Pero más allá de eso, de hablar de quién fue la figura política, pues quiero recordar para la audiencia que pues Charlie Kirk era padre de 2 niños pequeños, era esposo y sobre todo era un ser humano. Creo que eso es lo que hay que tener más presente, que esta dimensión personal es lo que hace, digamos que aún más doloroso em, su trágica muerte el día de ayer, porque no se trata ya solo de una figura política, sino de esa ausencia irreparable que está quedando pues en la vida de 2 niñas, en la vida de una esposa, en un hogar y en el corazón pues de todas las personas que lo seguían, que eran sus allegados, que pues no lo van a tener más con ellos solo porque alguien no estuvo de acuerdo con sus posturas políticas. Así es, Lorena. Ahora cuenta un poco más a la audiencia cuál fue el rol de Charlie Kirk en la política juvenil y de qué manera también logró movilizar e influir en lo que es una nueva generación de jóvenes conservadores. Bueno, si alguna vez tuvieron oportunidad de ver sus debates de repente en redes sociales o de escucharlo un poco a lo largo de la campaña, sabrán pues que Charlie Kirk fue un personaje que habló en un lenguaje que muchos jóvenes, digamos que reconocíamos como directo, claro, sin filtro, y fue pues líder de giras como Prove Me Wrong o The American Comeback Tour, que eran pues espacios que buscaban crear debate, llevar el debate a los campus universitarios a lo largo del país. Kirk pues tenía muy claro que sus posturas podían generar fuertes reacciones, pero para él digamos que no se trataba solo de llevar
esa perspectiva de las universidades, sino de presentarlas como una contracorriente a lo que él pues describía como el adoctrinamiento progresista que se estaba tomando las universidades en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sin duda un personaje que podría decir fue polémico, pero que supo utilizar ese lenguaje y ese estilo que lo caracterizó para ser no solo, digamos que muy visible, sino para generar una comunidad y un sentido de pertenencia, porque si bien pues tenía muchos críticos, también es cierto que pues que creó un espacio y era una figura con la que muchos jóvenes se sentían identificados, escuchados y representados, ¿no? Interesante esto que estamos conociendo de él, pero también dinos cuáles eran esas ideales centrales que tenía y por qué realmente había estado causando tanto debate. Bueno, Charlie Kirk, como lo he venido mencionando una perspectiva muy, muy conservadora, entonces defendía el libre mercado, el libre porte de armas, el cristianismo, digamos, como centro en la vida pública, y además un gran opositor de temas como el aborto o de la expansión de ciertos derechos civiles para las minorías. Entonces, pues era una postura que lo convirtió para muchos en una figura como muy polarizante dentro del actual debate, pero pues no se puede negar que para muchos, como te lo dije antes, pues representa una figura con una visión ideológica, o sea, una postura ideológica muy, muy clara, y para otros, pues una figura que avivaba un poco esa división que vemos tan marcada en la actualidad. Sin embargo, pues sí creo que hay que reconocer que inclusive si no se estaba de acuerdo con él, sí es cierto que Charlie Kirk fue un personaje que apostó por el debate, por el enfrentarse, digamos que cara a cara, siempre dentro del límite del respeto y pues de crear espacios en los que, claro, pudiéramos no llegar a la violencia, pero sí hacer un intercambio de ideas, inclusive si eso significaba como ponernos un poco incómodos desde ambos lados. Así es, Lorena. De hecho, en una entrevista, en un podcast, se le preguntó a él de qué manera quería ser recordado en el momento pues, que tuviese que partir. Y él dijo claramente, por mi fe y por mi valentía. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Qué significa su asesinato en ese contraste con lo que es la libertad de expresión y esa creciente polarización política que se está viviendo y viendo aquí en los Estados Unidos? Bueno, el asesinato de Charlie Kirk sin duda pues representa no solo el asesinato contra una persona y una figura muy relevante, sino que yo lo describiría como un ataque directo contra la libertad de expresión, porque, bueno, independientemente si uno estaba de acuerdo con sus posturas o no, en el momento de su asesinato, Kirk no estaba haciendo nada más que ejercer su derecho a la libre expresión, un derecho protegido, de hecho, por la primera enmienda de este país. Entonces, es ilógico y de hecho doloroso pensar que a alguien se le haya arrebatado la vida nada más por someter sus ideas a la crítica y por abrir un debate, ¿no? Entonces, el hecho de que, pues, un disparo haya acabado con su vida, le haya arrebatado la vida el día de ayer, sin duda nos lleva a cuestionarnos en este momento qué tan frágil se ha vuelto la democracia estadounidense. Y creo que este episodio refleja algo que el mismo Charlie venía comentando desde hace un tiempo sobre el despertar de una cultura de asesinato político, donde la violencia, digamos que está empezando a sustituir el intercambio de ideas. Qué interesante conocer a un personaje como el que estás describiendo, ¿verdad? Y que muchos, como te lo mencionaba al inicio de la entrevista, no conocíamos de él y nos estamos dando cuenta de propiamente qué tan importante era para esta comunidad de jóvenes. Ahora, ¿crees que ese asesinato puede generar un estallido entre ambos bandos? Pero me refiero a un estallido a gran escala. Bueno,
Yo creo que sí, sin duda. O sea, el asesinato de Charlie Kirk va a tener consecuencias. Para la derecha, pues Kirk se está convirtiendo en un mártir de la causa y en un símbolo de cómo la violencia busca silenciar esas voces conservadoras hoy en día. Y para la izquierda, pues creo que en este momento esto es un recordatorio de que la polarización está llegando a niveles insostenibles. Entonces, sin duda, creo que si no se hace como un llamado en conjunto a la paz, a volver como a nuestros cabales, esto sin duda va a avivar mucho más el debate, la división política y, y bueno, y todas las cosas que venimos viendo que han caracterizado al país a nivel político últimamente. Pero lo que me parece más lamentable de todo esto, precisamente en este como fuego cruzado ni siquiera entre partidos y partidos, sino entre la ideología de las personas, es que en medio de todo esto estamos olvidando que estamos hablando de un ser humano. O sea, de que esto no se trata de que si republicanos, que si conservadores, que si demócratas. Esto se trata desde de una persona, de un padre, de un esposo al que se le arrebató la vida por una diferencia ideológica. Y yo creo que debemos tener muy claro que nada, nada justifica eso. Así es, Lorena. Y lo interesante aquí, lo más, diría yo, que en medio de lo que ha sido esta conmoción para el país entero es en qué preguntas se encontraba él cuando ocurrió el asesinato y justamente se estaba en ese momento haciéndole una pregunta a él referente a lo que es el uso y lo que es el portar de armas aquí. Así que definitivamente ninguna vida debe ser arrebatada por ideologías diferentes o incluso cuando son, por decirlo así, un poco extremas. Lorena, en tus palabras, ¿qué mensaje deja este episodio sobre lo que es la situación del discurso político actual aquí en los Estados Unidos y ese rol de la responsabilidad de todos los actores? Bueno, para mí el mensaje en este momento creo que es claro y es que cuando se normaliza la deshumanización del adversario político, la violencia deja de ser indispensable y más bien se convierte en ese factor común. La tragedia de Charlie Kirk yo creo que nos debe recordar a todos o hacernos caer en cuenta que detrás de una persona o de una ideología política más bien hay una persona que tiene familia, que tiene una historia, que tiene sueños. Entonces creo que sin duda, pues la muerte de Charlie Kirk nos obliga a reflexionar sobre qué tan apasionado debe ser el debate, hasta qué punto debemos llegar, porque sí es cierto que, bueno, el debate puede incluso a veces tornarse un poco duro, perdón, pero creo que jamás debe ser violento. Y para mí, y creo que es el mensaje que le quiero dejar a la audiencia para cerrar esta conversación, es que sin importar cuál sea nuestra ideología política, nuestra religión, nuestras posturas, nuestra manera de ver la vida, creo que en este momento el mundo necesita que nosotros no perdamos esa capacidad de pensamiento crítico, esa humanidad, no solo nosotros, sino de reconocerla en el otro y sobre todo el sentido de empatía, que es muy importante. Entonces, sí creo que bueno, los hechos de ayer lamentables, bochornosos y sin duda nos deben invitar a reflexionar y a cuestionarnos hasta dónde estamos llevando el debate. Así es. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos el día de hoy en una conversación que nos llevó a conocer un poco más acerca de la vida de Charlie Kirk y también ese legado que está dejando y un mensaje que está quedando para la nación. Hasta la próxima, Lorena. Chicos, muchas gracias y a la audiencia, bueno, gracias por el espacio. Un segmento un poco triste, el día de hoy bastante triste diría yo, pero bueno, ha sido un placer y seguro estamos de vuelta muy pronto. Muchas gracias, Lorena, te agradecemos tu tiempo y sí, regresa pronto para que sigamos charlando de algo más. Perfecto. Hasta luego. Y a la audiencia, vamos a una pausa comercial y regresamos con más informaciones. No se mueva.